Bienvenidos al canal de Generación Lectora. Soy Mireia y hoy vamos a hablar con Tatiana Herrero sobre mitología. En el siguiente número de nuestra revista vais a tener un artículo suyo y eso, pero antes de que podáis leerlo, vamos a hablar con ella. Este mes no sé si puedo decirlo, pero yo lo digo, espero que no sea un spoiler. Este mes vamos a hacer un especial sobre mitología en la revista, así que todo el contenido será mitológico. Y bueno, espero que os interese lo que vamos a compartir con ese número, y ahora vamos a hablar con Tati, que es toda una experta. Ella dirá que no, pero es toda una experta en eso. Así que entre Tati. Efectivamente, no soy ninguna experta. Hola Edu. Hola. Bueno, Tati. Dime. Un momento. Bienvenida al canal. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Yo creo que eres la persona adecuada para traer aquí durante este mes que hacemos sobre mitología. Así que muchas gracias por colaborar, muchas gracias por el artículo, por todo, ¿vale? Te lo digo en público. Yo creo que es muy interesante lo que nos puedes decir hoy. Y antes que nada, me gustaría que te presentases un poco. Yo creo que la gente ya más o menos te conoce, pero ¿qué quieres que sepan de ti? Vale, no hace falta que digas cosas como mi biografía, sino que realmente quieres que sepan. A ver, antes de eso, gracias por invitarme. La verdad es que me hizo muchísima ilusión estar aquí hablando sobre algo que me gusta, que es la mitología, ¿no? Cosas por las que quiero que la gente me conozca. Me gustaría que la gente me conociera porque escribo, aunque aún no tengo nada publicado. Otra característica mía es, evidentemente, que me gusta mucho la mitología. Es algo para lo que no tengo una formación reglada, por lo tanto, es algo que me hace sentirme un poco incómoda cuando me decís que soy una experta en mitología, porque en realidad lo único que he hecho es leer mucho. Entonces, al leer mucho, pues quieras que no, te empapas de varios mitos, de varias historias, de varias alternativas a las historias, ¿no? Que es algo que siempre comento en mi podcast. También me gusta que la gente sepa que tengo podcast hablando del tema, ¿no? Porque el podcast nació en la pandemia bueno, pues toda la gente hizo cosas en pandemia, ¿no? Además de hacer pan. Echaba mucho echaba mucho de menos dar clase. Yo soy profesora y me gusta mucho explicar cosas y que la gente me escuche. Es algo que no siempre funciona bien con adolescentes, pero sí que funciona muy bien en un podcast. Entonces, a mí eso de coger y pasarme media hora hablando de un tema que me entusiasma, es algo que me hace sentirme muy cómoda conmigo misma, muy feliz, muy a gusto, y además he creado una comunidad muy bonita que siempre están ahí pendientes, toda la gente que está saludando por el chat. Hola a todo el mundo, Jersey, Sara. Que me hace sentirme muy cómoda, porque no deja de ser, al principio era hablarle al vacío, porque a saber quién me escucha, y ahora sé a quién le estoy hablando, y es distinto. Qué guay. Nosotras estamos al otro lado. Ya veis por abajo que Laura está poniendo el banner con, bueno, la cinta esta que pasa, con la web de Tati para que podáis fisgonear si todavía no habéis hecho eso, porque mucha gente en el chat ya te conoce. Pues me parece muy bien, y de hecho me has respondido a otra pregunta, así que voy a preguntarte ahora, ¿qué es la mitología? ¿Qué es la mitología? Me has ido a hacer una pregunta complicada. Muy complicada y yo creo que necesaria aquí, porque ¿de qué estamos hablando realmente? ¿De historias, de religión? ¿De qué hablamos? Normalmente, cuando hablamos de mitología, siempre lo hacemos sobre mitologías que ya son caducas, normalmente. Aunque bueno, la cristiana también tiene una mitología propia, ¿no? Solo que ya no se dice, no se emplea. Uy, gato. Entonces,
Una mitología normalmente es una recopilación de historias, de personajes que sirven para explicarnos la realidad que nos envuelve. Obviamente, cada civilización tiene la suya propia y las respuestas suelen ser distintas, pero no siempre. De hecho, siempre que No, abro no, directo se pone aquí. necesitamos al gato para atraer a más gente. Es que esto es contenido de Perfecto. calidad. Perfecto, perfecto. Es mi gancho, ¿eh? Yo creo que la gente solo viene para ver al gato. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la mitología griega, hacemos referencia a todas esas historias, a esos dioses, a esos monstruos, esas criaturas que los griegos imaginaban. Yo siempre me imagino a alguien que crea esa primera historia, esa persona, una persona totalmente anónima, y que esa historia, por el motivo que sea, va creciendo y se va haciendo más grande. Hasta que lo que empezó siendo un cuento para seguramente apaciguar a un niño que lloraba mucho por algún tema o una pregunta que no sabía responder, acaba convirtiéndose en la creencia de toda una civilización. Entonces, la mitología va a determinar siempre tu forma de actuar, tu forma de pensar, tu forma de relacionarte. Podemos comparar la actualidad con la época griega. O sea, tú en la época griega, cuando morías, se supone que Hades venía, Hades no, Hermes venía por tu alma, bajabas a los infiernos y que no era algo malo, o sea, no es el infierno católico, es donde van a dormir los muertos. Claro, actualmente, si eres católico o cristiano, toda tu vida está determinada por esa supuesta muerte. Entonces, vas a actuar dependiendo ese supuesto castigo que te va a llegar con el día que mueras. Los griegos no pasaban por ahí, entonces su forma de vivir era muy distinta. Venimos por el gato y ya de fondo los escuchamos, perfecto. Algo, por ejemplo, que a mí me llama mucho la atención siempre es que cuando hablo de Grecia y hablo de rituales, iba a decir católicos, no, religiosos, claro, siempre nos imaginamos a gente sentada en un sitio escuchando a alguien hablar. Porque es la imagen que tenemos. Pero es que los griegos, para adorar a Baco, que era el dios del vino, montaban un festival con alcohol, otras sustancias y deleitándose, ¿no? Para rendirle homenaje a ese dios. Claro, esto claro, la diosa Afrodita, os podéis imaginar cómo se celebraban, ¿no?, los ritos relacionados con esta diosa, de la belleza, del amor, ¿no? Eran las primeras raves de la historia. Sí. Entonces, claro, una civilización que los dioses que más fieles tienen son la diosa Afrodita y el dios Baco, pues podéis imaginar cómo es. A diferencia de, por ejemplo, la católica, que es la que tenemos más cercana a nuestra. Entonces, la mitología yo creo que no solo son las historias que nos cuentan, que son súper interesantes, sino también un reflejo de la sociedad de ese momento, que a veces se traspasa hasta nuestros días o a veces se queda allí. Estoy pensando que es curioso que según lo cuentas, y la verdad lo había pensado otras veces, que la mitología era tan real para ellos como para los católicos su religión, sus creencias, ¿no? Sí. Y es muy curioso porque cuando lo piensas ahora es como, ¿cómo es posible que alguien crea en eso, no? Hay mucha magia, pero para ellos no era magia, era religión. Como ahora, si le dices a un católico, tu religión es magia, dirá que no, ¿no? Pues bueno, esta reflexión. Y ahora vamos a por una pregunta, creo que se la ha cortado porque ya se sabe, creo yo, y es, ¿cuál es tu mitología favorita y por qué la griega? La verdad es que no lo sé. Es decir, yo recuerdo que alguien en el instituto me empezó a hablar de mitología. Sospecho que sería mi profe de latín, pero no estoy no No estoy al sabes, 100%, no me no acuerdo. sabes tus orígenes. No sé dónde está ese origen, ¿vale? Pero yo empecé a, a escuchar mitos y empecé a buscar información sobre el tema, ¿vale? Yo siempre he sido una niña bastante tranquila, solitaria, en el sentido de que le gustaba estar en casa sin hacer mucha cosa, y el día que descubrí Internet, pues descubrí que la información estaba al alcance de cualquiera. Ujú. Y empecé a buscar información, empecé a leer sobre el tema, pero lo que me hizo clic fue en segundo de bachillerato,
que nos tocaba, yo hice un bachillerato humanístico y nos tocaba, Ujú. la pregunta era corta, pero no ves visto cómo me enrollo. Sí, sí. No, no, no pasa nada. Hicimos historia del arte y allí cuando tocaba hablar del barroco, del renacimiento, aparecían esculturas, pinturas maravillosas sobre mitos griegos. Sí, Entonces, a mí me enamoré del cuadro de Apolo y Dafne, por ejemplo, de Bernini, y del cuadro de la escultura, y cultura. dije: "Guau, ¿y esta historia de quién son?". Vale, y Apolo y Dafne. Busqué yo, en vez de estar estudiando para Mm, historia del arte, decía: "Voy a buscar información sobre este mito". Y vale, entonces buscaba, me encontraba otra escultura de este hombre, o otro cuadro, otro o lo que fuera. sí. Iba buscando información así. Entonces, llegó un momento en el que esto se juntó con que a mí me gusta mucho, siempre me ha gustado mucho la gramática y, por tanto, me gusta mucho el latín, así que empecé a ser profe particular de latín. Qué También guay. tenía, claro, también tenía que explicar, la cultura latina y la mitología, y una cosa se enredó con la otra y Ujú. hasta ahora. Madre mía. Y mi, bueno, esto es más curiosidad mía. ¿Los romanos creían del mismo modo en la mitología o era para ellos más como una historia, como en el Renacimiento? Lo que le pasa a los romanos es que cohesionan. Claro, los romanos en verdad eran un grupo de pastores y ladrones, ¿vale? O sea, esto es cierto que, No vendrán otra a... otra cosa no, pero, tienen mucho poder, militar, ¿vale? Eran muy buenos guerreros, así que empezaron a conquistar, territorio, y entre ellos el territorio griego. Y dijeron: "Hostia, estos son listos, vamos a coger las cosas griegas". Entonces cogen un montón de cultura griega y la hacen suya. Dicen: "No, no, esto no es griego, esto es romano". Vale, y Y todo el que mundo lo cree, ¿no? claro, y lo que hacen es extenderlo por todo el Imperio Romano, por Ujú, eso llega hasta nuestra península, ¿no? ujú. Cambiándole el nombre. Dice: "Ah, no, 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 no es Zeus, es Júpiter". Pero todos los mitos son exactamente igual. La única diferencia, a lo mejor, es que se dan interpretaciones nuevas, porque claro, la sociedad se moderniza dentro de Sí, lo que cabe, entonces hay que hacer nuevos dioses, hay que hacer nuevas interpretaciones y incorporan otros dioses de otras culturas. Igual que hicieron con los griegos, pues también aparecen dioses egipcios. Entonces, sí, la mitología romana es un popurrí de varias sí. mitologías, pero sí, Qué también locura. creían en ella. Porque pensaban que era suya, supongo. Sí, porque No si tú existía eres un eso. griego conquistado, tú crees Ujú, en tus dioses. sí. Pasan las generaciones y tus hijos dejarán de llamar Zeus para llamarlo Júpiter, pero tendrán las mismas creencias. Yo no recuerdo de dónde lo he sacado, pero recuerdo estar estudiando algo y decir, los el griego era para los romanos como algo de saber griego era tener como clase, digamos, ¿no? Sí, como ahora, como hace un tiempo saber francés era de Sí, alguien sofisticado, pues en eso. la época tienes que saber griego para ser importante. Los profesores, los tutores de los niños romanos más importantes eran todos griegos, porque claro, Vale. es la idea esta, el prejuicio de los griegos son todos listos. ¿Y por qué es tan trágico todo en la mitología griega? Porque somos humanos y la tragedia nos gusta. El drama. El drama nos gusta, claro. O sea, una historia, por ejemplo, hay una historia muy bonita de unos ancianos que son muy felices y es muy bonita esa historia. Pero bueno, mola mucho más Apolo y Dafne. Mola mucho más la historia de Medusa, porque tiene un final trágico, o los héroes que tienen que enfrentarse a un monstruo. Claro, nos gusta lo que nos gusta y yo siempre digo lo mismo, en la mitología se hablan de los mismos temas que nos preocupan actualmente. Vale, a lo mejor no nos preocupa tanto el cambio de estación, ¿vale? Pero sí que nos preocupa, encontrar la persona ideal, que nos entienda, el rechazo, el miedo a la muerte, son temas que vamos a encontrar siempre en Ujú, todas las mitologías repetidos. sí, Está el chat bastante. un poco a tope, ¿eh? Sí, oh, A los no griegos les sé iba el nada. salseo. Sí, les iba al salseo. Voy a ver un poco. Madre mía, los romanos eran un poquitín ladrones. Hay muchos comentarios. Madre mía, Bueno, es que hay un mito romano, puedo con mientras todo. mientras Mireia lee el chat, os explico un mito romano, que es que los primeros hombres romanos eran solo hombres y necesitaban mujeres para procrear. Entonces, ¿qué pasaba? Que nadie le quería dejar sus hijas, porque eran ladrones.
Así que invitaron a todos los pueblos de alrededor a unos Juegos Olímpicos, una cosa parecida a los Juegos Olímpicos, y mientras estaban todos los vecinos esperando a que llegaran los romanos habían ido a los pueblos vecinos a coger a las mujeres y raptarlas. Así es el mito original. Bueno, no es el mito fundador, pero sí que es uno de los mitos de cómo el Imperio Romano se acaba convirtiendo en un imperio, ¿no? Necesitan mujeres, así que las raptan. Para que sea una idea del propio autoconcepto que tenían de sí mismos. Pues sí. Hmm. Madre mía. Curioso. Esto no lo sabía. Vale. ¿Qué mito es tu favorito? Tienes que elegir uno. Y después, mira, te hago las dos preguntas a la vez. Y después, ¿de qué mito harías un retelling? Vale, a ver. Uno de mis mitos favoritos. Tengo dos. Tres. No, A ver. Dos. Tengo dos dramas y uno que es bonito. Ajá. Entonces, Vale. el mito bonito es el mito de Eros y Psique, que es una historia de amor en el que no acaba mal y en el que la mujer, la Psique, que simboliza la consciencia humana, que se enamora del propio amor, es una simbología impresionante, tiene un papel muy activo en la historia. No es la persona que hay que rescatar o que hay que salvar o que hay que secuestrar, sino es una persona que me he enamorado, he cometido un error, tengo que recuperar el favor de mi suegra, que es Afrodita, y cumple una serie de pruebas. Sí que es cierto que recibe mucha ayuda de los dioses de alrededor, pero bueno, no deja de ser protagonista porque actúa y hace cosas. Así que ese mito me gusta mucho por eso. Pero claro, Demeter, Perséfone siempre han sido una de mis diosas favoritas, así que el mito de las estaciones me parece maravilloso, y el mito de Eurídice. Es que a mí el infierno me gusta mucho. Me gusta mucho el infierno. Me gusta mucho el infierno. Y a pesar de todo esto, si hiciera un retelling de algún mito griego, creo que escogería Midas. De hecho, tengo una historia ahí en el cajón que es muy interesante porque es como, bueno, el cliché típico de cómo un deseo se vuelve en tu contra, ¿no? Entonces, alguien muy ambicioso que desea tener, que todo lo que se tocar, que se acabe convirtiendo en oro, y acaba matando a su hija pequeña, primero mata a su perro, sin querer, obviamente, y luego mata a su hija al abrazarla, ¿no? Entonces, me parece un tema súper dramático que me gustaría mucho rehacer y repensar. Es una persona que debería ser incapaz de tocar a nadie porque si no la puede matar. Tiene que ser un conflicto interno súper interesante. Qué guay, Tati. Queremos ese retelling. Ya lo haré algún día. Es que no tengo tiempo para escribir todas las ideas que me ocurren. Bueno, ¿nos cuentas un poco cuáles son tus fuentes? ¿Cómo te documentas? Sí, os la enseño. Si la tengo aquí. ¿Ah? Mi proceso, a ver, sí que es cierto que a veces la información más básica la busco de fuentes poco fiables como es la Wikipedia, ¿vale? Sí. Rollo, vale, para empezar un poco, saber quién es, de qué año, cosas así, ¿no? Pero luego me voy a este armatoste, ¿vale? Que es el gran libro de la mitología griega de Robin Hart, que está basado en un manual de otro autor, ¿vale? Es una cosa enorme, son 800 y pico páginas de letra minúscula y lo que más me gusta es que tiene, espera que os lo enseño. ¿Tiene fotos? Tiene imágenes de cosas reales, no son de la época, me refiero, no son reinterpretaciones posteriores, que son súper interesantes. Y aquí te viene, no todo, porque hay mitos que no he encontrado, pero sí casi todo. Entonces, si tú vienes aquí, los primeros capítulos, yo venía al índice e iba uno por uno, ¿vale? Era en plan, venga, Gea, Urano y los titanes, un capítulo sobre esto. Me leía esas 10 páginas y sacaba la información. Si necesitaba información extra, pues contrastaba. Pero normalmente este libro en concreto, si os interesa el tema o queréis escribir algún retelling, está muy bien porque te dice, no sé, en Arcadia hay esta versión, pero en Atenas hay esta. Pero luego los de no sé dónde dicen esto. Entonces es súper interesante porque puedes contrastar información, te explican un montón de versiones del mismo mito. O sea, no... Si os compráis...
Perdón, No, te di, iba di, a di. preguntar sobre las versiones porque realmente cuando tienes tantas versiones, en realidad en el podcast las explicas todas, ¿no? O Depende. sí, hay muchas, ¿no? Claro, lo que hago es seleccionar a ¿Con veces, cuál te porque quedas? O con sea, la que más ¿cómo? me gusta. Vale. O sea, lo que hago, o sea, siempre lo digo, hay todas estas versiones del mito y a mí la que más me gusta, porque es o más coherente o da un papel más importante a un personaje que me gusta a mí. O sea, es muy subjetivo. Claro. Es la que más me gusta a mí, pero tú escoge la versión que más te guste. O sea, Ujú. no deja de ser un mito, deja de ser una historia que se explicaba oralmente. Entonces es como los cuentos populares, ¿no? La También me Caperucita Roja mata al lobo o lo tira a un lago con piedras en el estómago. Claro, hay muchas versiones de los cuentos. sí, No hay ninguna que sea correcta, simplemente la que más te guste a ti. pues me parece súper bien. Si yo siempre lo digo, esta es la que más me gusta a mí, tú escoge la que tú quieras. En realidad, lo que no me gusta de muchos documentales, de la mayoría, es que simplemente dan su visión de las cosas y no dan ninguna alternativa. Y dicen, esto es así porque es la verdad absoluta, ¿sabes? Y casi nunca puedo ver documentales porque empiezo a rabiar mucho. Pero bueno, estas son mis cosas. No te he preguntado sobre, no te he preguntado, ¿qué otras mitologías te gustan o te gustaría conocer? Pues ahí detrás de Ivain, el caballero más tonto de la historia, Sí. tengo a las 2 eras nórdicas, que fueron un regalo de la Navidad pasada, creo, y ahí están. Me gustaría mucho leérmelas para poder traer algún capítulo sobre mitología nórdica. Ya traje uno sobre Freya, pero era muy es que claro, yo soy muy mía y me gusta hacer las cosas bien. Entonces, hablar de una mitología que no conozco me pone muy nerviosa, porque puedo pronunciar mal las palabras, hay palabras súper raras. Claro, bueno, yo creo que todo el mundo. No tener claro qué personaje es qué. Entonces, yo qué sé, yo sé que los nórdicos están los gigantes, están los dioses y que hay 2 tipos de dioses de 2 familias distintas. Ahí me pierdo. Claro. Ya no, Entonces, no te sigo, no te sigo. no sigo cómo va. Así que una de las ideas que está diciendo Makoto por el chat es que iba a leerme los libros en directo para comentar el libro entre todas, que puede ser una opción, solo que necesito tiempo para hacer eso. Ya. Y últimamente carezco de tiempo. De hecho, iba a hacerlo el viernes pasado, pero estaba enferma, así que tuve que anularlo. Oh, Pero tengo que ver cómo lo hago. También me gustaría hablar un montón sobre mitologías indígenas americanas, por ejemplo, que es un tema que traté en filología, en la carrera de filología ujú. hispánica, de forma muy superficial y me quedé con muchas ganas de conocer más. Pero es lo mismo, es una cultura que no conozco, entonces me causa algo de recelo. También he hablado de mitología japonesa, pero claro, he traído a gente que sabe hablar del tema para que Ya. venga a contármelo. O sea, era más una rollo entrevista que yo hablando de la mitología, pero sí que me gustaría abrir un poco las fronteras. Ahora, por ejemplo, estoy centrándome mucho en mitología griega y romana, porque es la que conozco, pero también estoy trayendo leyendas medievales y cuentos, historias medievales, porque eso sí que lo domino más, Mm. porque me siento menos insegura. En realidad los mitos que consideramos más cercanos son los que han formado más nuestra cultura y nuestra sociedad, ¿no? Que Sí. son los griegos y romanos. Y las otras como que quedan, quedan lejos. Son exóticas, son Sí. lejanas, sí. Y pregunta un poco tonta, pero ¿qué diferencia hay entre mitología y cuentos o historias? O La mitología claro, está relacionada con la creencia, con la religión. con la religión. Normalmente va detrás hay detrás no diré iglesia, pero sí un organismo religioso, normalmente, ¿no? Tenemos, yo qué sé, la mitología egipcia, por ejemplo, también una mitología que me encanta, pero que desconozco totalmente. Claro, tiene todo el culto al emperador, todo es algo tiene mucho más impacto social en la vida diaria de las personas. La leyenda del vampiro y del hombre lobo,
no afecta en nada a nuestra Ya. forma de vida. Es una leyenda en los que podemos creer o no creer, pero no nos va a afectar, no nos va a obligar a poner ajos en nuestras puertas porque a lo mejor viene un vampiro. Yo creo Ya. que esa es la diferencia. Pues me has convencido, con la respuesta. Y vamos a ver. Me he quedado en blanco. Tranquila. ¿Cómo recomendarías? Es algo que no has hecho, pero igualmente piensa en cómo lo harías, ¿vale? Vale. ¿Cómo recomendarías hacer un retelling de un mito? Para documentarse, empezar a escribirlo. ¿Cómo? Es que aquí entraríamos en la problemática de ¿qué es un retelling? Ya. Pero bueno, pongamos que es un retelling, da igual. Sí, sí, sí. Yo lo primero que haría es documentarme lo máximo posible sobre ese mito. Leer varias versiones del mito. Por ejemplo, imaginemos que Midas, ¿vale? Leo, Midas tiene muchas historias relacionadas con él, pero solo quiero el mito en concreto de cuando convierte las cosas en oro, vale. Pero necesito saber su historia anterior y su historia posterior por si eso puede influenciarme. Así que me tengo que alejar un poco, vale, ¿qué le pasa a Midas? ¿Cómo consigue ser rey? ¿Qué pasa después? Luego tiene una historia de las orejas de burro muy graciosa. Vale, interviene el dios Baco. ¿Quién es el dios Baco? Vamos a documentarnos sobre él, de quién es hijo, qué le hace Hera, porque es hijo de Zeus, uno de los muchos hijos ilegítimos de Zeus, cómo consigue, ¿no? Cómo contacta con Midas, cómo es su personalidad. Claro, tengo que no solo leer sobre el mito, sino documentarme más allá. Y después decidir qué dejo fuera. O sea, yo creo que no hay que tener miedo de decir, oye, mira, que yo a Baco voy a hacer un Midas sin Baco. Pues vale, pero primero tienes que conocer primero a Baco antes de decidir descartarlo. Vale. Y perdone. Tú tranquila. Luego, para empezar, no sé, cuando ya estás escribiéndolo, no sé, o si estás escaletando, ¿cómo lo adaptas? O sea, yo creo que no estoy siendo muy clara. Sí, Pero te he entendido. Te he vale. entendido. O sea, yo creo que tienes que centrarte en los puntos de giro del mito original. Un segundo, que alguien más quiere salir en cámara. Vale. Ya, no hay manera, no me Oh, dejan. Han vuelto del bueno. paseo y quieren mimitos. Aquí Oh, está. mitos, A ver. sí. Vale. Tienes que fijarte los puntos de giro del mito. Entonces, vuelvo con el ejemplo de Midas, ¿no? Midas se encuentra en su jardín a un borracho, ¿vale? Vale. Y su reacción, a pesar de ser un rey súper importante y bla, 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 es acogerlo en su casa para que se le pase la cogorza, se le pase la resaca y luego devolverlo del sitio donde viene, que es cuando averiguas que forma parte del séquito de Baco. Entonces, primer punto de giro, se encuentra un borracho en su palacio. Segundo, lo acoge y lo cuida. Tercero, cuando va a Baco, este le concede un deseo y escoge mal, escoge que las cosas se conviertan en oro al tocarlas. Después tiene que haber un punto de giro, que aquí se puede cambiar, pero debería este deseo convertirse en un problema, porque seguramente pierda o mate sin querer a alguien importante. Y después tiene que conseguir deshacerse o no, esto ya es un retelling, puedes hacer lo que quieras, de esta maldición. Entonces yo me centraría en los puntos de giro del mito original y decidir qué haces. Entonces, yo qué sé, a lo mejor haces un Midas que no hay ningún dios por medio, sino que es, yo qué sé, una organización secreta que te ha dado un superpoder, yo qué sé. Entonces, claro, Sí. Baco ya no es Baco, pero a lo mejor la empresa se llama Baco. Entonces, ya estás haciendo el guiño. Entonces, tienes que aprender a jugar con los guiños de, vale, no meto a Baco, pero te hago la referencia a esto. Alguien que lo hace súper bien es Raquel Arbeteta en Te traeré a casa, que Lo iba a explica el decir, mito de Eurídice. Y ahí aparecen todos, o sea, aparece todo, o sea, todo el un mundo. montón de mitos, todo el Qué mundo, o sea, guay. es súper Como interesante. entremezclados, ¿no?
hacen referencia a, ay, sí, es verdad, alguien muy forzudo bajó una vez a los infiernos, Hércules. Entonces, Mm, si conoces la mitología, los captas todos enseguida. Y aunque no la conozcas, por ejemplo, el abuelo Zeus, ujú, su esposa, que nunca dicen el nombre, pero ya sabes quién es. Entonces, claro, es súper interesante. Yo creo que si haces un retelling tienes que aprender a poner guiñitos. Y para poner guiñitos tienes que conocer bien el mito. claro. Tienes que jugar un poco con eso. Dice Makoto, Vidas en realidad era portero de discoteca. Sí, Bueno, mira, un retelling. No era un palacio, era su discoteca. Pues me parece también una opción de verlo. poquito bebé. También necesitamos el famoso paint para hacer relación de idea. Es verdad. Bueno, eso, te iba a preguntar también sobre libros con temática mitológica. Ya nos has dicho uno. ¿Nos puedes decir otro que lo tienes al fondo, quizá? Mira, sí, Ariadna, por ejemplo, de Jennifer Said, esto no sé si es un retelling o no. O Ah, sea, esa es Kelly, ya está. porque no recuenta nada. Cuenta el mito original, sin ningún tipo de laguna, perfectamente hilado con la mitología grecorromana, solo que le cambia el punto de vista y lo explicaría la propia Ariadna y su hermana. Ujú, Entonces, intercalan los dos puntos de vista. Entonces, ujú, claro, la gran pregunta, ¿eso es un retelling? Porque cuentas exactamente la misma trama, la misma historia, los mismos personajes, con las mismas características, solo cambias el punto de vista. Que es algo muy interesante porque, claro, los mitos siempre están explicados. Bueno, rectifico. Los mitos que nos han llegado hoy en día están contados desde el punto de vista masculino. Entonces, a claro. veces echamos un poco en falta esa crítica a la conducta masculina que aquí sí que se encuentra. Entonces, sí que hay un retelling por lo que se respecta al punto de vista, a la reflexión a la que se llega, que no es los hombres son malos, pero casi. Y, pero claro, la historia es la original, no la cambian. Entonces sería Eh, tal yo, lo, cual. yo lo considero un libro que te acerca al mito. Es mucho más sencillo leerte una novela con su trama, con su tensión, con su conflicto, pero eh, a- a- realista, o sea, no realista porque son mitologías, pero verosímil con el mito original, ¿no? Sí, Fiel al mito original, que leerte una entrada en la Wikipedia o Esther Armatoste, ¿no? Entonces, me pues parece que es una buena entrada a la mitología, qué si guay. empiezas por ahí. ¿Y hay algún otro que...? No me la he leído, pero parecida a Ariadna está Circe, Ah, sí, que se también. supone que explica, no lo he leído, así que no sé si es Chile, 100%, que no sé. explica la historia de Circe, que es Sí, la bruja esa con la que, ¿cómo se llamaba? Em, eh, Odiseo, que Ulises. Yo digo, es que no sé si es catalán Ulises. Bueno, no, es em, uno creo que es romano y el otro griego, es creo. el de la Ilíada, no, el de la Odisea, o sea, que debe Sí, ser Odiseo. Odiseo. Entonces, se explica la relación que tuvieron una relación de 10 años, una cosa así, que vivieron juntos en la isla y Mucho todo. Entonces, tiempo. explica la historia de Circe, de cómo acaba en esa isla, cómo conoce a sus distintos amantes, qué es lo que hace con varios de ellos y todo eso. Pero según me han contado, es bastante fiel al mito, porque bueno, la autora no deja de ser catedrática en mitología. Entonces, doy por Claro, hecho que la mitología va a estar muy bien trabajada. Pero claro, es eso, es la misma historia, pero cambiando el punto de vista, que también es una relectura interesante, pero claro, es la misma historia. mm, claro. Si entramos en temas retellings, tendríamos el que os he dicho. Ay, Mi duda es, ¿qué tanto ha quedado de la mitología griega, supongo? ¿Se sabe si la gente tiene leyendas que no han llegado aquí y que siguen contando a día de hoy? ¿Se sabe si la gente tiene leyendas? si No, quieres, no, Makoto, acabo de hablar de estos libros, que si no se me va a olvidar, y sí, te sí, sí. contesto a esta. Decía, retellings de verdad en el sentido de que cambian la trama, la ambientación y todo, sería el Te traeré a casa, por ejemplo, me lo leí hace poco, pues está súper bien. Traje a la autora como invitada a mi podcast, por si queréis escucharlo, sin spoilers. Luego está El último vuelo de Icarus Flynn, de Aura Blanco, Sí, que ese es muy interesante porque te explica la historia de Icarus Flynn, o sea, de Ícaro, desde un punto de vista distinto. Entonces,
El personaje, Dédalo y Ícaro es la historia de un niño que desobedece a su padre. Supongo que lo conocéis, ¿no? Que están encerrados en el laberinto del padre de Sí, Ariadna, que está aquí, sí. y deciden huir, así que se fabrican unas alas, pero el niño se acerca demasiado al sol y cae y muere. Ujú. ¿Vale? Entonces, no explica esta historia en sí, pero sí que hay un montón de referencias al mito, un montón de símbolos al mito. Ícaros, es Ícaro, me refiero, ese mismo personaje, que va a sufrir una caída, que va a ver algo volador, porque es aeropiloto de una aeronave. Es una especie de universo steampunk, una cosa así. Muy Así chulo. que es muy interesante ese libro y habla muchísimo sobre salud mental, sobre la depresión. O sea, hay mucha lectura detrás de ese libro y creo que es un retelling muy bien conseguido, en el sentido de que coge todos los símbolos de ese mito, se lo ha estudiado muy bien el mito, y lo reconvierte en una cosa diferente. Entonces, me Sí, parece que es un buen retelling en ese sentido. además es cortito y compacto. En nada ya te lo has leído y a la vez lo tienes fresco desde el principio. Sí. Así, sí, me gusta un montón, la verdad. Vamos con Makoto. ¿Qué ha quedado de la mitología en Grecia? Vale, en Grecia. ¿Se sabe En, si la gente tiene leyendas que no han llegado aquí, que se siguen contando a día de hoy? en cuanto a las creencias, entiendo. Supongo, sí. Yo, Makoto, no lo sé porque no soy griega. Entonces, yo me imagino que sí, me refiero, yo qué sé, mi abuela tiraba sal detrás de la espalda para ahuyentar la mala suerte. Eso es algo de nuestra cultura que ha quedado, ¿no? en nuestro día a día, a pesar de que la Iglesia Católica, ¿no? Estuvo persiguiendo prácticas paganas, ¿no? Entonces también quedan, yo qué sé, igual que celebramos la Navidad, que es en verdad un solsticio de invierno, que es una celebración pagana, eh, aunque la creencia es distinta, ¿no? La ambientación es distinta. Yo creo que en Grecia debe quedar atisbos de esta cultura, pero yo creo que no tanto en la creencia. Yo no creo que nadie crea que Zeus existe y que cuidado Ya. con Zeus, que a lo mejor te puede preñar, ¿no? No creo que va por ahí. Hasta sí. Es verdad. A ver, ahora yo sé que hay muchos movimientos neopaganos, ¿vale? De personas que escogen creer en dioses paganos y llevar su práctica de paganismo, ¿no? O neopaganismo. Pero claro, creo que no es lo que te refieres. Yo creo que sí es algo que perdura en el tiempo. Yo creo que la creencia debe haberse disipado con el tiempo, pero que hay costumbres, hay pues esas cosas, ¿no? Que esas Sí, cositas. supersticiones, ese, yo qué sé, lo de el cristal roto, lo de no pases debajo de una escalera, los gatos negros dan mala suerte, esas cosas que Ujú. seguramente estas son las nuestras, pero que en Grecia habrán otras distintas, igual que habrán otras distintas, yo qué sé, en China, ¿no? Sí, que proviene de lo más antiguo y, no sé, el corazón de la Claro, sociedad. algo que puede separar de los dioses, porque la Ujú, sociedad en la que vivimos es una sociedad muy laica o muy agnóstica, así ujú. que si lo separamos de ahí se puede trabajar Sí, más. A ver, no, bueno, a mí me contaron cuando vivía en Grecia que aún algunas personas creen en los dioses griegos, pero creo que más una cosa que ha resurgido ahora que algo que haya sobrevivido. sí, es que hay muchos movimientos neopaganos, de eso, de aquelarres, lo que decía Makoto, de lo típico de, bueno, no es típico, pero yo lo he visto Típico mucho, de ir a hacer de no una que la nos juntamos para, pues yo qué sé, lo típico, de ahora pues, temas de tarot, temas de piedras, de no sé qué, no sé cuánto, entonces en vez de creemos en unos dioses, yo qué sé, ahora está muy de moda rezarle a Hécate, muy de moda entre este colectivo, porque la diosa de la brujería. Pero claro, estas personas no creen en Hécate, no conocen a Hécate realmente. Conocen la idea que ha llegado hasta nosotros sobre Hécate, que no es para nada la Hécate griega. La Hécate griega daba un miedo horrible. Nadie le rezaría a Hécate. Entonces, bueno, sí que había gente que le rezaba, pero era gente que buscaba lanzar maldiciones a otras personas. Qué bueno. Eso es muy interesante. Sí. Sí, entonces, claro, es reinterpretaciones de los dioses. Que, a ver, ¿qué pasa? Nada. Quiere aparecer en cámara, claro. Ha visto al gato y va que ir a jugar con él, supongo. ¿Vas? Venga, Sí. ahí está. Se va. Pues sobre esto de cambio un poco, me voy por donde quiero.
Ujú. sobre las maldiciones de no quiero maldecir al vecino y eso. Estuve en Bath hace unos años y hay unas termas romanas y había un sitio en el que apuntabas no sé en dónde, porque en papel no creo, eh, alguna cosa, una petición y había muchas cosas malas que le pasen a no sé Sí. quién, que se muera o que... Y me pareció súper interesante y se conservan muchísimo. Y es muy chulo, por si Si vais no a Bath. recuerdo mal, era en plomo. Era plomo. Creo que era plomo, porque claro, es que funcionaba la maldición, me refiero. Tú cogías la maldición y decías: "Quiero que mi vecino le vaya muy mal porque me ha quitado a la novia", punto. O no, yo qué sé cómo se escribe en griego, no sé griego. Y cogías esa placa de plomo y se la ponías en su casa, en la reserva de agua potable. Plomo, ¿sabes? Entonces, Claro, claro, funcionaba. funcionaba. Entonces, es superinteresante. Otras cosas que hacían eran dejar estas peticiones en los cementerios, porque en Grecia, se creía que los espíritus, bueno, si no tenías la moneda para dársela a Caronte, ¿no? Te Ujú, quedabas vagando por la tierra. Entonces, si recibían una petición, a lo mejor te la cumplían, si podían hacer, claro. ujú. ¿Qué se le puede dar bien a un muerto? Pues asustar a la gente, hacerle pasar un mal rato, ¿no? Porque los muertos no dejan de ser, pues, se le imaginaban, pues eso, como una especie de fuerza, una especie de energía que no puedes ver, pero sí que la puedes sentir. Ujú, Así que, claro, y Hécate era la señora de los espíritus, la que sabía, reconducirlos, quitarle ujú. espíritus a Hermes para hacer con los espíritus lo que ella quisiera. Entonces era un poco peculiar este personaje. Pues sí, vamos a ver el chat, ¿vale? Ujú. Ah, no, este ya está. Yo tenía un conocido que creía en los dioses griegos, pero no en los romanos. Un sentido. Bueno, yo creo que es más lógico, o bueno, más coherente creer en los dioses griegos, porque ahora se sabe que aunque los dioses griegos también tendrán su origen, algunos en culturas anteriores, se sabe que los romanos hicieron una copia, entonces es Yo siempre demasiado hablo evidente. yo siempre hablo desde Grecia, a no ser que en Roma sea muy diferente, como por ejemplo Hestia, que sería Vesta en Roma. Vesta es muy distinta a la griega, entonces sí que hice la comparativa porque eran muy diferentes, pero normalmente es la copia exacta. O sea, es que Apolo, por ejemplo, se llama Apolo en las dos veces. Yo creo que se quedaron sin nombres ya y dijeron: "Me da igual". Le llamamos Apolo sin más. Vale, Bath en el siglo XIX era muy conocido y visitado por la sociedad inglesa, donde iban a tomarse baños, eso. Y se intoxicaba. Sí, teniendo, confiaron, tiene sentido, pero era Sí, un poco raro. Bueno, eh, es que se me va y voy por otras partes. no te preocupes. Eh, Me da mucha curiosidad y no sé si a alguien más le interesará saber por qué los dioses tienen ese lado malo, o sea, que hacen cosas malas en otras culturas, o al menos las que me vienen a la mente, ¿no? Los dioses ayudan o son benevolentes. Y aquí tenemos en la mitología griega un montón de comportamientos muy humanos, digamos. Hmm. Eh, Dime, háblame de ello, por favor, Esto porque es teoría, ¿vale? Esto es sí, teoría. vale. Pero, todo ser humano que tiene, ¿qué pasa? Sí. Es que están jugando el perro y el gato, si escucháis chirridos es eso. Todo ser humano, cuando busca un ser superior que tiene que dirigir, ¿no?, un poco el destino del mundo, sea cual sea, tiene varias facetas, ¿no? O buscas a uno solo, que bueno, la religión cristiana realmente no es monoteísta, pero eso ya es un melón que no abriré hoy. Ya, Que es benevolente, que es bueno y que va a hacer todas las cosas bien, pero luego en la mitología veis que no, da igual, no voy a entrar en eso. O decides poner dioses que te van a entender, dioses ujú, que son como tú. Entonces, yo creo que los griegos tiraron por representar a divinidades afines a ellos
y que mostraran facetas de su propia personalidad. Entonces, tenemos a Zeus, que hace cosas horribles con las mujeres y con los hombres, porque a Zeus le da igual, Ujú. pero es el padre de todos los... A ver, por un lado es padre de todos los dioses, o tiene que hacer cosas con muchas mujeres, solo que el problema es que no suele ser consentido. Y por otro lado tiene el hecho de que es el rey, es el que manda, es el fuerte, es el grande, ¿no? Esa visión de la masculinidad que, ¿vale? Más Ha hacia llegado... cosas malas, ¿no? Sí, bueno, es O que no como... son malas desde su punto de vista, quizá. No, porque en el mito nunca se dice que no es consentido. Entonces, si Zeus... A ver, tenemos una cosa en la mitología griega que es que aparecen muchos raptos, ¿no? Normalmente el varón suele raptar o a una mujer o a otro varón, no para casarse con él, precisamente, pero es que en Grecia uno de los ritos matrimoniales era fingir un secuestro, pero era fingido, me refiero, la mujer sabía que me voy a casar, van a buscarme por la noche, me van a raptar para llevarme a la casa de mi marido. Entonces era un rito matrimonial que se hacía. Entonces es lo típico, ¿qué viene antes, el mito o la costumbre? Ya. ¿Vale? No se sabe, yo supongo que se retroalimentan, sin más. Ujú. Entonces, claro, por un lado está esa justificación de, es que en la época se raptaban de broma, entre comillas, ¿no? A las mujeres para casarse con ellas. Tenemos el mito generacional que os he explicado antes de Roma, que iban a raptar un montón de mujeres, ¿vale? Es algo que perdura en el tiempo. Pero claro, luego tenemos cosas raras, ¿no? Tenemos a Apolo persiguiendo a Dafne, que no quiere que la encuentre, que la dé con ella, porque va a hacer lo que va a hacer, y tiene que pedirle a su padre que la transforme en un árbol para que él no pueda consumar su deseo. Claro, eso es un intento de violación. No lo dicen así, pero es eso. Entonces, claro, cuando empiezas a leer los mitos, claro, te escandalizas un poco. Entonces, esto para ellos era normal porque Zeus tiene que hacer muchos hijos porque es el padre de todos los dioses. Pero claro, Ujú. actualmente tienes que echarle un vistazo, ¿no? Repensar las cosas. Entonces estaba justificado. Es que, es que depende, porque si hablamos sobre Grecia, ahora que estoy escribiendo sobre Esparta, pues estoy escribiendo sobre las espartanas. Sí, Soy muy pesada era con mis otra espartanas, pregunta, hablo todo el día de mis espartanas. pero cuéntanos exactamente. Entonces, claro, yo sé mucho de mitología griega, pero no soy historiadora, por tanto no tengo ni idea de historia de Grecia, hasta que no me he puesto a estudiar Esparta. Una de las cosas que sí que sabía es que Esparta no es como Roma, que era todo Roma, ¿vale? Grecia estaba formada por muchas ciudades griegas y cada una tenía su cultura, sus leyes, su forma de entender la vida, su forma de relacionarse, ¿vale? Sí. Entonces, englobamos como cultura griega una cosa que en verdad eran muchas culturas distintas y muchas formas distintas de entender la vida. ¿Compartían dioses? Sí, pero cada ciudad le rezaba a uno o a otro. Ujú. Y cada persona se sentía más afín a uno o a otro dios. Es la gracia de tener muchos dioses, que escoges el que es más parecido a ti. Ujú. Sí, Entonces, sí. claro, ¿se justificaban los abusos a las mujeres? Pues sí, lamentablemente sí. En una ciudad como Atenas, la mujer no tenía derecho a decidir absolutamente nada sobre su vida. Todo era lo que escogía su padre, su hermano mayor o su futuro y posterior marido. Entonces, la mujer tenía derecho a decirle que no a Zeus, porque Zeus era el hombre, tenía que obedecerle, ¿no? Entonces, va un poco por ahí. Pero luego tenemos personajes como Artemisa, que se Ujú. carga a un montón de gente porque no le da la gana hacer lo que los hombres le dicen. Claro. O lee con Artemisa, pero claro, se contradice en parte. Y esto Ya. es porque no hay una única versión de los hechos. Cada persona escogerá y cada ciudad escogerá un dios patrón y tirará por una vía o por otra. Es que es muy complejo el mundo griego. Ya. Eso Es es lo que que decíamos, no hay una única versión de todo. Entonces, bueno, perdona. no, no, no. Entonces, claro, es distinto. Yo qué sé, por ejemplo, Esparta y Atenas. En Sí, Esparta la mujer podía escoger a su marido. Es algo inaudito. O sea, en ninguna otra ciudad sí. griega se puede hacer eso. La mujer podía escoger, podía casarse en secreto con un hombre y no anunciar su compromiso matrimonial hasta que no quedara embarazada, por ejemplo. Es algo inaudito. La mujer podía heredar y eran las mujeres las que gestionaban la ciudad, porque claro, los hombres estaban todo el día fuera. Eran las mujeres las que reinaban, las que estaban ahí gestionando, las que Curiosa estaban esa, ¿eh? administrando la ciudad. Entonces, claro, ¿van a justificar las espartanas a Zeus? Lo dudo.
No, ¿Van a estar las espartanas ser más afines a Atenea, por ejemplo, o Artemisa? Suena que sí. sí. Es que Entonces, yo tengo un pensamiento que es creer, la palabra creer en tal Dios puede significar tanto creer en su existencia como creer en él en cuanto a tenerle confianza. Entonces, puede que los griegos creían que existían todos los dioses, pero solo bueno, a uno o a varios, ¿no? Pero que no tenían por qué estar de acuerdo con todos los dioses, no sé, es un pensamiento un poco. hay un montón de mitos sobre seres mortales humanos, sobre todo la última etapa, ¿no?, de la mitología griega, que son cuestionando los dioses. Aracne, por ejemplo, Ujú. Aracne le hace un zasca a Atenea increíble. O sea, Atenea le empieza a hablar, bueno, es un poquito más largo, lo estoy simplificando, ¿eh? Sí, sí. Empieza a hablar de las virtudes de los dioses que son fuertes, que han creado ciudades, que han hecho no sé qué, que no sé cuánto. Y Aracne le explica cómo su padre viola, secuestra, su hermano viola y secuestra, cómo su tío viola y secuestra. Y la reacción de Atenea, como todo ser civilizado, es convertirlo en una araña. ¿Sabes? Es como, cállate, como no quiero escucharte, te convierto en una araña. Entonces, claro, es esta contradicción, me sale en catalán basant, esta faceta tan humana de los dioses griegos. Entonces, yo creo que, supongo que llegó un momento en el que, igual que actualmente la religión cristiana católica está bastante desfasada en cuanto a derechos civiles directamente, ¿no? Ya. Eh, la mitología griega llegó a un punto en que también se consideró que iba desfasándose. Y las personas también fueron cada vez más críticas y seguramente personas pertenecientes al lo que sería el clero, ¿no? El sacerdocio Ujú. de la época, pues tal vez inventaran nuevas historias para decirle: "Hey, no contradigas a los dioses, que es malo". Y la gente, seguramente la gente hiciera lo que le daba la gana. Ya, Porque es eso, o sea, los griegos creían, sobre todo las culturas paganas creen en la naturaleza. Es algo que nosotros tenemos muy desarraigado. O sea, ellos formaban parte, se entendían que formaban parte del mundo como ser natural. O sea, la primera diosa de todas es la diosa Tierra. Ellos se creían que nuestro planeta literalmente era un ser, Gea, ujú. que esta cosa podía decir, podía pensar, podía crear nueva vida, ¿no? Entonces, si tienes ese planteamiento de inicio, te cuestionas de forma diferente tu estancia en ese mundo, que estás pisando a una diosa, Sí. ¿no? Entonces, es una forma muy diferente de relacionarse con los dioses. Claro, igual que tú pisas a una diosa, hay otro dios que te cubre, que es el cielo, y luego están Ujú. los hijos de esto que van por el mundo haciendo sus cosas. Entonces, claro, es una forma muy mundana de entender a los dioses, porque te los puedes encontrar. O sea, la mitología, muchos mitos son de que te encuentras por accidente a un dios y las consecuencias, buenas o malas, que eso tiene para ti. Entonces, yo creo que es una religión mucho más cercana que otras, como yo que sé, que digo católica por también podría decir la judía o la musulmana, porque en verdad son no son la misma, pero vienen de la misma rama, ¿no? Sí. Entonces, van un poquito por esa otra faceta de entender a Dios como algo muy lejano a ti, que tienes que hacer un salto de fe para creer en él, pero luego Sí. tienes a los dioses griegos que también tienes que hacer un salto de fe, porque es mentira, no existen, ¿no? Sí. En principio. Pero claro, puedes ver a Zeus convertido en un animal y dices: ¿será Zeus?". Ve ves Seguramente, si seguramente. me guiña el ojo, Claro, será. ves a Demeter, o sea, tú ves a Demeter cuando la primavera empieza a salir flores y dices: "Mira, ya está su hija con ella". Entonces, claro, Qué ves a bonito. Demeter, porque Mm. Demeter no es un ser, es algo que sucede, ¿no? Ves a Hécate o Hermes cuando alguien muere, porque ves que su alma desaparece de su cuerpo, ¿no? O sea, no ves su alma, pero sí que ves que deja de ser. Entonces, a esa cosa que pasa le llamas Hermes. Ujú. Entonces, claro, es una religión, una mitología que es muy cercana a lo que ves y a lo que sientes. Es la gran diferencia. Sí, también tiene que ver con lo que conocemos hoy en día de nuestro mundo y del exterior, digamos, Mm, y lo que conocían ellos, supongo, y también de la manera de gobernar, ya que ellos eran menos personas por gobernante, ¿no? Y, y cuando se ha ido conociendo más
quién es el gobernante. Bueno, es que me refiero un poco también a la mitología egipcia, ¿no? Es que son cosas que pienso a veces, ¿vale? Que eso, que desmitificas mucho cuando conoces la realidad, desmitificas mucho tu mundo. Entonces ellos tenían esta visión de es real, es verdad. Y no se lo cuestionaban, ¿no? No conocían más del mundo. Y eso, básicamente. Sí, no, Vale, me acuerdo. Al final, el ser humano busca explicaciones cuando no sabe por qué sucede, y así nace la mitología. Muy bien. En su momento, cuando lo comentabas con la mitología en tu canal, Tati, muchas mitologías no han tenido contacto y tenían muchas similitudes con dioses, sí. sí. Es que es muy curioso que no solo que existan mitologías en diferentes lugares, que no sé, ya me parece como magia que aparezca en un sitio casi. Imagínate, bueno, en todo el mundo, no imagínate. Y bueno, eso. Hay una teoría, por ejemplo, hay muchas, muchas culturas que hablan de un diluvio universal. Tenemos la cristiana, bueno, la cristiana que comparte, ¿no?, con la judía y la musulmana, que es el mismo mito. Tenemos la griega, tenemos la china y creo que en la japonesa también hay algo sobre un diluvio universal. O sea, yo estoy También, segura que tuvo que pasar algo muy heavy. Yo estoy segura que en algún momento histórico tuvo que llover muchísimo y tuvo que inundarse un montón de tierra. Y porque me parece demasiado coincidencia. Que dos civilizaciones hablan de un diluvio universal, vale. Pero que tantas hablen de diluvios universales, tuvo que pasar algo en la antigüedad para que se creara este mito y que se pensaran, claro, llueve tanto, nunca ha llovido tanto, esto es porque Dios, de los dioses, quien sea, nos quiere castigar por algo. Entonces, claro, ahí tienes, cada uno da su explicación distinta, pero el hecho que sucede es el mismo. y se queda en la mente de todos Hmm. para siempre. Es que es también una de esas cosas que también me tienen intrigada, la verdad, porque no sé si creerme un diluvio en todo el mundo, ¿sabes? A ver, Pero seguramente es, claro, no fuera un diluvio todo el mundo, a lo mejor, yo qué sé, en Egipto es muy fácil entender que seguramente el Nilo se desbocara muchísimo, ahora, ¿no? Entonces, en zonas en las que hubieran una masa de agua grande que se desbocara, Grecia no deja de ser un entorno muy acuático, ¿no? En ese sentido, a lo mejor pasará algo por ahí. Entonces, seguramente no se inundó el mundo, pero ya, sí que pasó algo relacionado con el agua. A lo mejor no llovía, a lo mejor simplemente se desbocó, hubo mucha lluvia o algo, no sé qué pasó porque, ahí hasta ahí no llego, pero tiene que ya. haber pasado algo. En los viajes en el tiempo Aún no. todavía no. Bueno, ya es, bueno, casi ha pasado una hora. Si no te importa estar un poquito más, No, yo estoy muy a gusto. dos preguntas más, porque las he ido apuntando porque mientras hablabas se me han ocurrido cosas. Ujú. Entonces, me gustaría hablar un poquito de si se ha puesto de moda la mitología actualmente, sobre todo en la literatura juvenil. Sí, Por ejemplo, sí, sí. el mito de Hades y Perséfone lo he visto en varios libros, en muchos libros, tanto de autoras nacionales como de fuera también, creo recordar uno. Eh, ¿Qué piensas de eso? ¿Por qué ha pasado esto? ¿De dónde viene? No tengo ni idea de, o sea, de verdad, no tengo ni idea de qué ha pasado, pero hay un boom, o sea, impresionante de gen yo siempre he querido escribir un retelling de Hades y Perséfone, pero es que ya no lo voy a hacer. O sea, hay tantos que ¿qué voy En a mi mente decir yo hay, distinto? ¿Qué voy a hacer yo distinto? O sea, ¿no? como mucho, algo que tal vez no se ha hecho es explicar el punto de vista de Demeter, pero porque no se me ocurre otra forma de innovar, porque hay muchos. Yo, por ejemplo, hay un cómic que es el Lore Olympus, que siempre me han recomendado leérmelo y aún no lo he hecho, ¿vale? Perdón, vergüenza sobre mi vaca. Sí, Pero yo no tampoco, pero sí. esto creo que esto que ha hecho un boom. Esto ha hecho, no sé si ha sido esto en concreto o ha sido algún otro libro, pero yo escucho hablar mucho del Lore Olympus. Ha hecho un boom. Además tenemos, están saliendo muchos juegos con entorno mitológico, ¿vale? No griego, por ejemplo, está el God of War,
el GOW, ¿vale? Que ahora están sacando una serie, o sea, antes era Crates, que hablaba sobre mitología griega, pero es un juego que es bastante antiguo y ahora lo han rehecho con la mitología nórdica. Marvel está sacando Thor, Loki. Sí, Entonces, yo creo que la sociedad está, no sé por qué, echando la vista hacia atrás y mirando y sacándole el polvo a la mitología en general del mundo. Creo que las que están en auge ahora son la griega, la romana y la nórdica. No tengo ni idea de por qué, pero a mí me parece maravilloso, porque estoy ganando una audiencia increíble en el claro. podcast. Claro. O Y sea, yo he interesados hecho en un pico de gente que me encuentra de golpe, claro, gente que busca cosas y que me encuentra a mí, y para mí me parece maravilloso. O sea, cada vez tengo más gente que me escucha, más gente que me encuentra en Twitch. O sea, yo estoy con eso, estoy súper contenta. Y también es algo que no sé, bueno, yo es lo que he hecho. Yo al ver que eso está gustando tanto, estoy empezando a plantear historias que sean sobre o ambientadas en tema mitológico, tema griego, porque sé que es lo que la gente viene buscando. También lo disfruto, no es que me esté forzando a totalmente. pero sí, tengo aparcada una historia de un mundo fantástico que aún tengo que idear mejor, pero ahora estoy a tope con mis espartanas, tengo ese proyecto de Midas ahí que tengo muchas ganas de escribir, también porque veo que la sociedad, que el mundo editorial lo está pidiendo, está haciendo un montón de mitos, un montón. O sea, hace muy poquito, creo que era Akane, ha sacado El alfil y la dama, que es un retelling de Eros y Psique, Sí, que es sí. uno de mis mitos Sí. favoritos. Entonces, claro, no sé, está a tope. Pero Me no tengo ni idea de faltaría. por qué. ¿No creéis que hubo un boom por Percy Jackson? Pues quizá. Pero Que Percy Jackson empezara. salió hace bastante, ¿eh? Sí, la verdad. ¿Cuánto tiempo? A lo mejor las pelis, es que no lo sé. No sé. Ahora harán la serie de Percy Ah, Jackson. claro, porque han visto que tira. Sí, y supongo que quieren hacerlo mejor Mm. de lo que lo hicieron. Aquí en España, no sé si lo conocéis, hay un canal de YouTube que es Destripando la Historia, que empezó hace un montón destripando historias, o sea, contando la historia original de la Blancanieves, de la Ujú, Caperucita, y empezó haciendo la mitología griega. Y ujú. petó. O sea, ese canal, o sea, Esto. empezó siendo 4 pringaetes que lo veíamos porque mira, y petó muchísimo. Entonces, que también, no sé, uno de los posibles desencadenantes pudiera ser, claro, esto es territorio solo hispanohablante, claro, más allá no, pero también petó muchísimo. Mira, nos dicen, los Thor y Loki de Marvel se parecen como un huevo en una castaña a la mitología nórdica. Yo creo que es parte del hecho de volver del retelling. Sí, es que, bueno, yo digo retelling, ¿vale? Empezó con los cuentos clásicos y luego con el vídeo de Zeus petó muchísimo. A mí, de Destripando la Historia, la canción de Demeter aún me toca la patata. O sea, es que claro, es la historia de una madre que pierde a su hija. Es Sí, una historia maravillosa y Afrodita te ríes un montón. es brutal, nos dicen. Sí, son Pues yo muy no lo he divertidos. visto. Son canciones, tienes en Spotify, pero si quieres ver la animación, porque hacen animación, eh, Ujú. están en YouTube. A mí Demeter es mi favorita. A ver, ¿qué dicen por aquí? Si te interesa la celta, te puedo pasar una web que habla de ella y también lo que nos llegó aquí. Es que hay muchísimas mitologías, muchísimas historias y a veces se entremezclan, a veces no sabes cómo han permanecido sin mucho cambio durante el tiempo. Ahora no se me ocurre ninguna, ¿vale? Pero es algo que pienso también. Las canciones de Afrodita y Ares con las que yo tenía de fondo para los griegos. Una leyenda celta, creo que es celta o está inspirada en otra leyenda celta, es la de la princesa que se transforma en cisne. Sí, Es una leyenda celta. y hay la peli. Y Sí, tenemos a Peli, o sea, es, que es es, muy es algo que medieval. llega, es algo que llega porque gusta. El cliché, gusta mucho el cliché. Los vampiros, los hombres lobos, una leyenda medieval. Que no tiene nada que ver con el mito que tenemos actualmente, pero es algo que viene de ahí, de la época media. Jo, qué curiosidad ahora. Bueno, ya para acabar, pero quiero que te explayes bastante. Más. Véndete, háblanos de las espartanas y el nano y cómo está yendo. Y A todo. ver, este nano, yo el nano realmente lo hago en junio.
o julio, depende de cuándo caiga el año, en verano. Porque yo soy profesora, entonces me coincide que en noviembre tengo solo un mes para las evaluaciones del primer trimestre. Entonces, yo lo he sacado para que quede bonito el escritorio, pero yo tengo una pila así de exámenes que tengo que corregir. Entonces, tengo que alternar mi vida profesional, esa profesión que realmente te da para vivir, con mi vocación. Bueno, es que también soy profesora vocacional, pero bueno, mi otra vocación que sería escribir. Entonces, el nano en noviembre me lo tomo con mucha calma. Mi objetivo para este mes eran 25.000 palabras, tener más o menos un poco más del 30% de la novela escrito y veremos a ver si lo consigo porque ha habido percances. Y estoy escribiendo a mis espartanas, o sea, soy muy pesada con ellas, ¿vale? O sea, la mayoría ya sabéis que son, ¿vale? Si no lo cuento, porque fue Tenemos culpa tuya, ¿qué? que fue culpa tuya y de Sara y Makoto, esta historia, es verdad. Hice un especial en el podcast que hablaba sobre la mujer en Grecia, porque en mi TR, en Cataluña, hacemos un treball de recerca, trabajo de investigación, en segundo de bachillerato, y yo me empeñé en hacerlo en lesbianas en Grecia, ¿vale? Qué bueno, Pati. O sea, fue divertidísimo. O sea, os tenéis que imaginarme a mí con 17, 18 años, con una toga blanca, con musiquita que simulaba ser música griega, no sé, hablando sobre juguetes sexuales en la época griega, ¿vale? O sea, con mi madre, mi hermana, los 3 profesores ahí detrás. Bueno, fue muy divertido. Yo me lo pasé pipa. Ay, qué Y buena nota, entonces, además, ¿eh? hice un especial en el podcast, resumiendo un poco mi TR. Busqué información nueva, porque claro, con 17 años, pues, tu fuente de información igual no es del todo fiable. Y, una de las cosas que hice es hablar sobre la diferencia entre 3 tipos de mujeres, dependiendo de dónde vivían, que son la mujer ateniense, la mujer en Lesbos y la mujer en Esparta. A Lesbos y Esparta eran ciudades en las que las mujeres tenían muchos derechos. Y en Lesbos estaba Safo de Lesbos, entonces es el origen, no es el origen, es el origen de la palabra, del término sáficas, personas, mujeres sáficas o mujeres lesbianas, ¿no? En ese sentido. Entonces era muy interesante estudiarlas. Entonces empecé a hablar sobre cómo se relacionaban entre ellas, qué tipo de relaciones se establecían, que especifiqué, ¿no? Que no se pueden llamar lesbianas porque no existía esa forma de entender la sexualidad, pero sí que eran relaciones homoeróticas o homorománticas en algunos casos. Entonces empecé a hablar sobre eso, esas relaciones y entonces empecé, fue todo porque os expliqué que, claro, una mujer espartana puede casarse con alguien en secreto y luego desvelarlo solo cuando estaba embarazada. Entonces, claro, yo dije que esto echa la norma, echa la trampa, me refiero. Tú te puedes ir ahí de juerga, una de las muchas bacanales que hacían, porque los espartanos, me refiero, banquetes es sinónimo de orgía, ¿vale? O sea, cuando Sí. quedaban para cenar, quedaban para eso. Es muy fácil que te quedes embarazada y digas, oye, tú, nos hemos casado en secreto, ¿vale? Vamos a decir esto a mis padres, que si no me matan, y ya está. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, echa la norma, echa la trampa. Y empezamos a hablar sobre eso, ese tipo de relaciones que se establecían entre las mujeres espartanas y entre los hombres espartanos, porque Ujú. en Grecia lo más normal, o sea, en Esparta lo normativo era ser bisexual, ¿sabes? Lo más normal es que tuvieras una mujer y un amante, o un marido y una amante, porque era lo normal, ¿vale? Que se entendía en esa época. Era súper normal intercambiar parejas sin ningún tipo de pudor. Rollo, oye, mira, yo qué sé, oye, hacemos aquí un intercambio tú y yo, que somos así vecinos y nos conocemos toda la vida, pues vale. Era muy normal que la mujer espartana decidiera mantener relaciones con otro hombre a sabiendas de su marido para concebir un hombre más fuerte, un hijo más fuerte, por ejemplo. Y se permitía. O sea, en Esparta, perdón, en Atenas, pues la mujer era castigada y depende de cómo podía hasta ser asesinada, porque no deja de ser un asesinato. Y empezamos con esa idea. Y a mí eso me empezó a dar vueltas en la cabeza, me empezó a dar la vuelta, me daba escoba. Sí, Y recuerdo estar jugando a los Sims y tú hablando de eso. sí, sí. Y entonces a mí la primera que me surgió fue Oriana. O sea, yo me imagino una mujer espartana, espartana. Una mujer espartana de verdad es una persona que se dedica el 80% de su tiempo a entrenar, siendo Ujú, o mujer o hombre, da igual, y el resto, pues, a labores varias, ¿no? ujú, Y me imaginaba una mujer fuerte, con un carácter bastante agresivo, una persona decidida, una persona echada para adelante y una persona. Dije: "Oye, ¿y si Oriana quiere entrar dentro del ejército espartano?", que es algo que está prohibidísimo, obviamente, una mujer tiene que concebir hijos, no tiene que guerrear.
Y empecé a pensar en ese personaje, una personaje criada entre hombres, que lo que quiere es seguir los pasos de sus hermanos y de sus primos, pero que no se lo permiten. ¿Cómo lucharía ante eso? Entonces empecé con ese personaje. Y luego se me ocurrió otro. Es que, pobrecito mío, Egan se me ocurrió. Estaba estudiando, yo me saqué hace poco el nivel C2 de catalán, entonces tuve que estudiar mucho sobre frases hechas y tal. Hay una frase hecha en catalán que lo diré en catalán, luego lo traduzco, ¿vale? Pero creo que se entiende perfectamente, que es tenir els collons entre paréntesis, ¿vale? Que es tener los cojones entre paréntesis, que es alguien tiene las piernas así. Entonces, claro, tienes entre paréntesis. Entonces dije, hostia, se me ocurrió, ¿y un hombre con una malformación física, cómo viviría en Esparta? Porque sería un total inútil, un despojo, un paria. Por mucho que tus padres sean guerreros y yo qué sé, serías un paria. Y se me ocurrió Egan, este personaje. De hecho, no es ningún spoiler, el primer capítulo ves que están casados, Oriana y Egan, ¿vale? O sea, no es spoiler. Entonces, dices, ¿cómo ha llegado a este punto aquí? Porque vas capítulo del presente, capítulo del pasado, entonces vas viendo cómo la relación se forja, ¿no? Y luego dije, a mí me gusta mucho 3 puntos de vista y no solo 2. Estamos hablando de Esparta, hemos visto la mujer espartana, vamos a ver el hombre espartano, humillado, pero hombre espartano. Sí. Vamos a ver la otra cara de Esparta, porque Esparta es una ciudad-estado muy conquistadora, ¿vale? Derribó muchas ciudades que se hizo suyas, y Esparta lo que hacía cuando llegaba a un territorio y lo conquistaba, decía: "Pues todos vosotros ahora sois esclavos. Entonces, sois nuestros". Además, Esparta tenía un sistema económico muy particular, porque todo era de todos, los espartanos, claro. Los que no son espartanos no tienen nada, pero los espartanos todo era de todos. Entonces, los esclavos no eran míos, era de Esparta, y Esparta me los cedía a mí. Era un concepto muy distinto, ¿no?, de economía. Entonces, el tercer y último personaje es Nela, que es una hilota. Una hilota es una esclava, un tipo de esclavo, el peor tipo de esclavo que hay, ¿vale? Porque es el esclavo, además es hija de esclavos, que son hijos de esclavos, me refiero, lleva generaciones siendo esclava. Y, bueno, el primer capítulo de Nela es cómo se queda huérfana, que es bastante duro, a solo 5 añitos de vida, ¿vale? Y cómo aprende una dura lección que va a tener que arrastrar durante toda su vida, ¿no? Y cómo este personaje los 3 personajes acaban relacionándose de una forma u otra, y cómo acaban estableciendo, su historia particular. Sin decir spoilers, su historia Nos vas particular. a hacer llorar, ¿verdad? Es una historia difícil, es una historia, además, que está ambientada en el año 222 antes de Cristo, que si digo esto dices: "No sé qué es eso", pero es la guerra de Selasia, que es un pueblo que estaba espartano, que estaba encima de Esparta, y los espartanos la pierden esa batalla. Entonces, explico la historia de una derrota espartana, la primera derrota espartana en territorio espartano, que es el inicio del fin de Esparta. Entonces, claro, una historia feliz no va a ser. Ya, ya. Va a ser una historia, pues, de superación, de ir consiguiendo vencer obstáculos, de conseguir, avanzar, pero, bueno, también soy muy coherente con el contexto histórico. Entonces, no voy a cambiar el contexto histórico, solo voy a hacer que los personajes interaccionen con él. Y estoy súper a tope con esta historia. ¡Qué guay! Sí, es Y la primera vez que escribo algo que no sea fantasía, ¿eh? O sea, porque esto es ficción histórica, me refiero, no hay magos, los dioses no creen en ellos, pero no existen, entonces sí. es un género distinto. Y yo he escrito histórica en 2 ocasiones, nadie lo ha leído todavía, pero sobre todo lo que se me hace difícil, y siento poner otra pregunta más que se me acaba de ocurrir, pero bueno, es cómo ambientarlo, cómo saber exactamente qué tenían alrededor, los objetos que utilizaban, cómo era su día a día, digamos. Mira, yo tengo una ventaja enorme, y es que no se sabe cómo era Esparta, Bien. ¿vale? Es una ventaja maravillosa. Solo sé que no tenían, o sea, es muy curioso, ¿eh? El pueblo griego más guerrero de toda la historia, que es el pueblo espartano, su sede, donde estaban ellos, Ujú. no había murallas. Ah, No había o sea, me parece una cosa alucinante, o sea, estaban divididos en distintas tribus, que temas familiares y clanes y cosas así, y no había murallas. Es lo único que sé. He encontrado un mapa bastante,
cutrillo de dónde se cree más o menos que está ubicada cada familia, dónde estaban algunas esculturas, algunos templos y cosas así, Ujú, pero el resto es pura imaginación. De hecho, hay cosas que me tomo ciertas licencias, en el sentido de esto no tengo ni idea de si es así o no, pero yo lo digo y ya pones la nota de esto me lo he inventado. ujú, Entonces, claro, yo lo llamo ficción histórica ujú, porque pesa más la ficción que el contexto histórico. Me refiero, yo cojo el contexto histórico, quiero hablar de las relaciones entre personas espartanas, ujú, quiero reivindicar el papel de la mujer espartana y también quiero hacer una crítica de cómo era Esparta, porque cuando hablamos de espartanos, ujú, se piensa en la peli de 300, se piensa en Leónidas primero, se explica, ujú, se ve esa Esparta guerrera, fuerte, ¿no? Feroz, pero se deja lo femenino a un lado. Vale, ujú. los hombres eran Entender superbestias, eran maravillosos guerreando, vale, pero ¿y ellas qué hacían? qué están protegiendo, ¿no? Claro, ¿Qué, qué sociedad están protegiendo en realidad? y no solo eso, o sea, si todos los hombres salen a guerrear, porque todos los espartanos estaban obligados a ir a la guerra y lo entendían como un deber, como un honor, claro, ellas tienen que saber gobernar una ciudad, tienen que saber, pelear si tienen que defender de algún ataque a su pueblo, tienen que saber dirigir. Entonces, Ujú. claro, son un tipo de mujer que no tiene nada que ver con lo típico que escuchamos de las mujeres en la antigüedad. Las mujeres espartanas molaban un montón. Yo siempre lo he dicho, las mujeres espartanas molan un montón. O sea, Ya eran mucho. súper libres, tenían derecho a herencia. Por ejemplo, no es ningún spoiler, la madre de Egan está viuda, solo le Ujú. queda Egan vivo, por eso decide, los espartanos cuando un hombre nacía, o mujer nacía imperfecto, lo mataban. Sí. Sin más, porque era alguien inútil, ¿para qué gastar comida y bienes en alguien que no iba a servir para nada? Era su forma de entenderlo. La madre de Egan se niega en rotundo y no hay o sea, no hay nadie capaz de contradecir a esa mujer, Ujú, porque esa mujer es muy poderosa, tiene mucho dinero, tiene mucha herencia que ha heredado de sus padres y de su marido. ujú. Entonces, claro, esto en Atenas no vas a encontrarlo nunca, una mujer tan poderosa. Pues Qué esta guay. mujer mueve cielo y tierra para que su hijo pueda tener alguna oportunidad en la vida espartana. Entonces, claro, es también esta faceta femenina de tira para adelante, que yo te voy a proteger, pero espabila, niño, que el mundo te va a comer. Claro, el mundo te va a comer, tienes que Demasiado espabilar. tiempo. Qué Es curiosidad de repente, Tati. es que yo estoy Por estoy favor, déjame leer. enamorada de estos personajes, estoy Vale. enamoradísima de estos personajes. Mira, Oriana es la que primero llegó a mí, la que primero se me ocurrió, y está siendo la más difícil, porque es una mujer que no se parece en nada a mí. Es una mujer Ah, directa, violenta, es una mujer que primero pega y luego pregunta, ¿no? ujú. Entonces, claro, yo no soy así. Entonces, me cuesta mucho, medir sus reacciones, ¿no? Estoy siendo muy exagerada, estoy siendo demasiado contenida. Entonces, son las escenas que más estoy reescribiendo. Egan, a la primera me sale sin ningún tipo de problema, Ay, Mela también, pero Oriana me está costando. Pero creo que va a ser un personaje que puede gustar mucho si lo trabajo bien. qué chulo. Yo quiero, Tati. Bueno, hemos estado hablando un montón. Ya pasan 20 minutos de la una, así que lo tenemos que ir dejando. ¿Quieres decir alguna cosa más? No sé, es que hemos dicho muchas cosas. Ya, ya, Gracias por permitirme estar aquí. un placer. Mira, es verdad esa pregunta. ¿Cómo llevo mi nano? Súper bien. Tenía como objetivo 21.000 palabras y llevo 20.000 y pico, así que voy a superar Muy bien. mi objetivo y es muy guay. Y creo que llegaré a las 30.000 palabras o así. Y eso, y está muy guay la historia, es proyecto simulación, va sobre una simulación. Básicamente es eso, ¿vale? Si sabéis de la teoría de la simulación y si no, buscadlo en Google, ¿vale? Porque ahora explicarlo es un poco Bueno, complejo. es la idea de que todos somos Sims y alguien nos controla, ¿no? Es como Sí, eso. sí, sí. Entonces tengo a dos personajes, uno que está dentro y uno que está fuera. Ay, Y, Dios mío. y pasan cosas muy interesantes, sí. Y ya está. Eso es todo lo que voy a decir de momento, ¿vale? Tati lo explica muy bien y explica mucho. Yo es que soy súper cerrada, o sea, que no enseño
de lo que van mis historias hasta muy adelante. Me da como cosita. Y eso. Y Es que si tiras, o sea, si tiras de mí, yo voy hablando y ahí llega un momento que digo: "A ver, me tengo que callar porque te voy a contar hasta el final de la historia". Vas contando cositas y luego ya dices, bueno, ya os lo he explicado todo en trocitos, lo puedo explicar todo junto. Bueno, vale, Laura dice, muchas gracias a todos por acompañarnos en este directo. Recordar seguir a Tati en Twitter, también a la revista Que Nada Toca, número de noviembre. Sí, especial mitología. Gracias, Laura, por recordarnos esto, porque tenía que decirlo yo igualmente, pero gracias, si no se me olvida. Tati, nos ha encantado tenerte. O sea, ha sido Yo me lo he pasado muy bien. hablar contigo, porque creo que nunca habíamos hablado tan... No, sí que hemos hablado que me has seguido jugando a rol. Ah, sí, bueno, claro. Sí, no me acuerdo del nombre del juego, pero... De Agón, que era sobre mitología griega, precisamente. Muy chulo. Bueno, ya está, eso. Muchas gracias por venir y nada, personitas del chat y que nos habéis estado viendo, gracias muchas por seguirnos. Si no lo hacéis, hacedlo ahora, es el corazón que hay aquí debajo. Y por habernos visto, porque siempre es mucho más agradable hacer un directo con gente tan activa como vosotras. Ha sido un directo muy interesante, me alegra veros, ha estado genial. ¡Oh, qué guay! Sí, Laura, es igual. Nos vemos en el próximo, ya está. Vale, súper entretenido y me ha encantado. Muchas gracias, espero poder asistir a más charlas así. De nada, supongo. Gracias, Tati. Ha sido muy guay y hablar contigo siempre es genial. Así que espero que vuelvas para no sé qué tema. Así Yo me que lo he nada, pasado muy bien, así que mantemos el contacto para ver qué otros temas podemos tratar, porque ya sabes que a mí me a mí me das un micro y yo empiezo a hablar, 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 hablar y ya está. veremos porque además sabes de muchas cosas. Eres muy polifacética en realidad. Si vemos, voy a hacer publi de su web y de su podcast. En realidad nos habla de cosas muy distintas. Nos vamos de Grecia a época medieval, así porque sí. Y nos encanta. Así que todo el mundo a seguir a Tati en su web, que antes ha salido y ahora no sale. Bueno, es Ahora tatianaherrero.es, no me he sí, puesto complicaciones. tatianaherrero.es, en su página web, tatianaherrero.es, ¿vale? Muchas gracias por todo, a todo el mundo, a Tati, y nos vemos en otra ocasión, ahora no sé cuál. Recordad que la revista sale pronto, así que seguidnos en Twitter sobre todo, ¿vale? Bueno, eso es todo. Adiós. Adiós. Chao.